El título de la predicación es ¿por qué cada creyente debe ser un misionero? ¿Por qué cada creyente debe ser un misionero? Vamos a comenzar en Mateo 28, verso 19. Dice la palabra de Dios. Bueno, si quieres ponerlo desde el verso 18, dice Jesús, 28:18 sería. ¿Ok? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Vamos a orar, si nos ponemos en pie para hacer una oración en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de compartir el Evangelio, de compartir la palabra el día de hoy juntos, que podamos entender acerca de ti el día de hoy, tu palabra. Háblanos, cada uno tenemos diferentes necesidades, pero tú puedes adecuar este mensaje para que todas y cada una de ellas tengan bendición, Señor, para que alcancemos una palabra de poder, de amor, de gracia para nuestra alma en esta mañana. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Podemos tomar asiento, dice entonces la palabra, por tanto, id, en el verso 19, ¿verdad? Dice, por tanto, id. De esto se le ha llamado la gran comisión, ¿sí? O sea, se le ha llamado a este texto, de alguna manera, la gran comisión. ¿Por qué la gran comisión? Porque pues es precisamente lo que Jesús le pide a los discípulos hacer antes de que ascendiera al cielo, ¿verdad? Jesús aquí ya lo vemos resucitado, lo vemos que Él murió en la cruz y que resucitó con poder al tercer día, y Él está listo para ascender con su Padre, y dice que no iba a volver hasta que no fuera precisamente el momento de reunir a toda su iglesia. Pero nos dice aquí que Él hace una gran comisión, como una última voluntad, ¿no? Como cuando una persona está a punto de morir o a punto de irse para siempre y deja una última voluntad. O sea, mi voluntad, lo que yo quiero acerca de ti es precisamente ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? O sea, como por eso se le ha llamado la gran comisión, o sea, lo que Dios espera de todos nosotros, ¿verdad? Porque realmente, como decimos el día de hoy, ¿por qué cada creyente debe ser un misionero? Bueno, te voy a dar tres o cuatro razones por las cuales todos, realmente el mensaje se divide en 5 puntos, ¿verdad? 5 puntos, te voy a dar cinco puntos por los cuales, por decirlo así, que por lo cual todos debemos ser misioneros. Pues ya podemos entender nosotros realmente la parte en la cual nos está diciendo que precisamente Dios quiere que nosotros, o sea, la última voluntad o lo que Jesús deja al final de su ministerio y subir al cielo, Él nos deja estas palabras y nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Y nos antepone una cuestión en el verso 18, Mateo 28:18, el verso anterior, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Dios te está diciendo, Jesús les está diciendo a los discípulos, no te preocupes, el poder, o sea, cuando está hablando de potestad, nos está diciendo autoridad, nos está diciendo el poder, nos está diciendo que Él lo puede hacer todo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjate qué grande es la declaración que Jesús está diciendo. Y Jesús se está presentando ante los discípulos, Jesús resucitado, Jesús con las pruebas en la mano para decir, ni siquiera la muerte me puede retener. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona en esta tierra? Morir, ¿sí? O sea, de morir no pasas, ¿verdad? O sea, lo peor que te puede suceder,
ya sea por enfermedad, por asesinato, por una catástrofe, por cualquier cosa que tú quieras decir. Lo peor que sucede en esta tierra es la muerte, ¿verdad? Y Jesús, habiendo muerto, habiendo sido ejecutado, Él con el poder de su gracia, dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y cuando Él tiene las pruebas en la mano para decirle a los discípulos, yo tomé mi vida nuevamente, estoy aquí, voy al Padre, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No solamente soy poderoso aquí, porque podemos entender que hay personas poderosas en esta tierra. Pudieras pensar a lo mejor en el presidente de los Estados Unidos o en cualquier persona poderosa en esta tierra, cualquier de los presidentes, mandatarios, reyes que existen en el mundo, y pudieran ellos decir, en mi reino yo soy la autoridad, en mi reino nadie me discute, en mi reino si yo digo muévanse, los 100 soldados se mueven, si yo quiero mandar una bomba la mando, ¿sí? Soy poderoso, tengo potestad. Pero dice Jesús, dice toda potestad, todo poder, toda autoridad, todo lo que existe, todo me sirve, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Alguien podría presumir, la potestad la tengo en este territorio. Algunas de esas personas que han tomado por la fuerza, que son delincuentes o que tienen crimen organizado. Bueno, yo rijo esta tierra, aquí yo soy el mandamás. Ellos se pueden gloriar de decir, yo tengo potestad sobre este territorio, sí, y saliendo de ese territorio, no, ya están otros, ya otros tienen la potestad, otros tienen el poder, otros tienen la autoridad. No, dice Jesús, toda potestad me es dada, y no solamente en la tierra, sino también en el cielo. O sea, todo poder es mío, todo lo que yo quiero hacer, lo hago, ¿sí? Y luego dice, verso 19, por tanto, si te fijas ahí la unión entre el verso 18 y el verso 19, dice, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, y en el verso 19 dice, empieza diciendo, por tanto, o sea, por lo cual, consecuentemente, porque yo tengo toda la potestad, dice, por tanto, id. ¿Sí? Id. ¿Por qué te manda? ¿Por qué te envía? ¿Quién es el que te envía? ¿Quién es el que te dice hazlo? Dios. ¿Y quién es Dios? El que tiene la potestad del cielo y de la tierra, el que todo lo puede, el que tiene la autoridad, el que tiene el poder, el que tiene la gracia, el que tiene el recurso, el todopoderoso, el que nadie lo puede discutir, el que tiene todo el poder, el que no se le agotan los recursos. Él te dice id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? En todo lugar donde pise la planta de tu pie, haz discípulos y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Ya nos dice la gran comisión, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y fíjate al final de este verso 20, que es el final del Evangelio de Mateo, dice, y he aquí, estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. Fíjate, qué grande promesa. No solamente Dios te dice, id. O sea, ahí ve tú y ahí a ver cómo te va. Ahí ve tú y a ver qué resultados me traes. No, te está diciendo, id, pero prácticamente te está diciendo, vamos, ¿sí? O sea, id, y dice, y yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios se compromete contigo y conmigo en que nosotros hacemos su voluntad, cumplimos la gran comisión y realmente Él va a estar con nosotros. ¿Por qué debemos de ser misioneros? ¿Por qué cada creyente debe ser un misionero? A veces relacionamos la palabra misionero y decimos, bueno, el misionero es aquel que se va a otra tierra donde no es su tierra donde él nació o donde él vive. Generalmente sale de su comunidad y se va a un lugar externo, y a veces pensamos que el misionero debe de ir a un lugar donde nadie ha predicado antes la palabra de Dios, donde la gente no conozca ni siquiera cuál es el nombre de Jesús, y entonces, bueno, pues vamos a empezar a cosechar creyentes, a sembrar creyentes de una tierra donde nadie cree en Cristo. Podría ser una buena definición de un misionero, no digo que está mal, claro que un misionero hace eso, pero no solamente eso, o sea, no se limita, no es limitativo, sí incluye, pero no limita solamente a esa definición. El ser misionero
es una persona, un creyente de Jesús que transmite la palabra de Dios a otras personas para que puedan también convertirse a Dios, ¿verdad? O sea, que a otros transmite la palabra de vida para poder conseguir o digamos buscando que otra persona también se convierta en creyente de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿por qué todos tendríamos que ser misioneros? Bueno, número uno, porque Dios es misionero, ¿sí? O sea, la primera razón por la cual tú y yo tenemos la obligación de ser misioneros es, número uno, porque nuestro Padre, porque Dios es misionero. Vamos a ver la palabra en 2 de Pedro 3:9. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí nos dice la palabra de Dios que Dios no es que no vaya a venir. Algunas personas de repente dicen, ¿y por qué no se acaba el mundo? ¿No? Siempre dicen que se va a acabar el mundo y se burlan los incrédulos. Y dicen, sí, ¿desde cuándo dicen que se va a acabar el mundo y nunca se acaba? ¿Desde cuándo dicen que son el fin de los tiempos? Y luego hasta se burlan y dicen, y vendrán cosas peores, ¿verdad? O sea, porque nosotros los cristianos siempre decimos que pues el mundo se va a acabar. Entonces, allá hasta nos toman de broma y dicen, bueno, pues, y vendrán cosas peores cuando sucede algo malo. Entonces, realmente la palabra de Dios nos dice que el Señor no retarda su promesa. O sea, Dios no es que no vaya a cumplir su palabra, sino dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El obrar de Dios ha sido así por todas las páginas de la Biblia. Dios siempre ha buscado y le ha provisto al hombre los medios para reconciliarse con él, ¿sí? A consecuencia del pecado, fue paciente con él, porque no quiere que nadie perezca y se vaya al infierno. Él quiere que procedan al arrepentimiento. Cuando Adán pecó, se rebeló contra Dios, decide tomar su propio camino. Fue Dios el que toma la iniciativa de buscarlo y decirle, ¿dónde estás? ¿Sí? O sea, si recuerdas que Adán peca, se esconde, porque eso es lo que produce el pecado en nuestra vida, escondernos, hacernos así chiquitos, no quiero ver a Dios, ya de repente dejamos de ir a la iglesia o de repente podemos escondernos de los hermanos o queremos bajar lo que hacemos para Dios porque nos sentimos avergonzados. Así se sintió Adán cuando pecó. Pero fue Dios el que toma la iniciativa y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te cubriste? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, Dios lo busca. Dios es un Dios de amor, ¿sí? O sea, Dios ha actuado así a través de toda la Biblia, siempre buscando al hombre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misionero, ¿sí? O sea, Dios es un Dios que busca al necesitado, que habla a su pueblo. ¿Cuántas veces le habló a su pueblo para que se arrepintiera? ¿Sí? Yo soy Dios justo, juez justo, no tendré por inocente al culpable, pero no quiero la muerte del que muere. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo Dios? Conviértete, ¿sí? Conviértete. Dios, voy a cambiar tu corazón. ¿Cuántas promesas tenemos de parte de Dios acerca de su amor? Porque Dios, en primer lugar, el Padre, es un Padre misionero, es un Padre que busca. Por eso también Jesús nos habla acerca del Hijo pródigo, ¿verdad? Que el Padre que espera a su Hijo pacientemente y le dice, hijo, mi hijo era muerto y ha revivido hoy. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misionero, tiene un corazón misionero. Número dos, ¿por qué tenemos que ser misioneros? No solamente Dios Padre es misionero, sino Cristo también es nuestro Dios y también Jesús es misionero. Vamos a 1 Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él, ¿sí? Fíjate, Dios envió a Jesús al mundo y con un solo propósito definido. Dios no envió a su Hijo, Jesús no vino a este mundo para que existiera la Navidad, ¿sí? Porque a veces nos ponemos muy festivos o nos gustan mucho las cosas así como
románticas o mundanas, por decirlo de alguna manera, en este sentido, y de repente decimos, ay, qué padre esto, qué padre el otro, sí, pero en realidad Jesús, si nos ponemos a enfocarnos realmente el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, no fue por otro, no fue para lucirse, no fue para que tú dijeras, wow, que Dios hecho hombre, mostrarse como un tipo Superman que todo lo puede hacer, que todo sana, que multiplica panes. No, no era ese el propósito. El propósito de la venida de Jesucristo a esta tierra fue salvar al hombre, darnos vida eterna para que vivamos por Él. ¿Sí? Yo vengo a dar vida y la doy en abundancia, dice Jesús. ¿Sí? El que creyera en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese era el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Aquí la palabra envió viene de la palabra griega apostole, de donde viene la palabra el apóstol, alguien enviado con una misión, de donde también viene la palabra misionero. Cristo es un misionero, Cristo es un enviado. Dios envió a su Hijo, lo apostoló, le dio un apostolado. El apostolado es una persona enviada con una misión. Jesús tenía una misión. Jesús, por lo tanto, podemos decir que Él es misionero. Jesús fue misionero, Jesús hizo su misión, cumplió con la misión. Tal es así que al final de la vida que Él tuvo en esta tierra, dice, consumado es. O sea, consumado. ¿Qué se consumó? Mi misión. ¿Qué pasó? Se cumplió el propósito. Hice para lo cual estaba yo destinado en este mundo a vivir. Se cumplió. Consumado es. Por esa frase nosotros podemos decir, Señor, hoy tenemos vida en tu nombre. ¿Por qué? Porque Él estando en la cruz cumplió cada una de las cosas que Él tenía que hacer y pudo decir, he cumplido. Consumado es. Jesús cumplió su misión. Fue enviado con una misión, rescatarnos para Dios y darnos vida y vida en abundancia. Cristo es el Hijo de Dios enviado por el Padre como misionero a este mundo. Él es el misionero por excelencia. Si Jesús no hubiera venido, nosotros seguiríamos en nuestro estado de pecado, cumpliendo con rituales, sacrificando animales, buscando a Dios. Si alguien nos pudiera dar a entender, como aquel hombre eunuco etíope que dice, pues no entiendo, tengo una copia carísima aquí del libro de Isaías y yo no sé ni siquiera de qué me está hablando, pero dice la palabra que Jesús sabía que habría de sufrir. ¿Tú crees que cada vez que Jesús celebraba la Pascua no sabía que Él era el Cordero de la Pascua? Claro, por eso en la última cena precisamente a sus discípulos les dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Por qué les dice esto es mi cuerpo? ¿Por qué les dice, bebe mi sangre? ¿Por qué les dice eso? Porque Él sabe que Él es la Pascua. Él sabe que Él es el sacrificio pascual. Él lo sabe. Él sabía que Él iba a ser, él iba a ser sacrificado para que el pueblo tuviera vida. Y una sola vez el sacrificio. Ya no iba a tener que ser anualmente la Pascua. Cada año celebrar la Pascua. No. Nosotros ahora que podemos, cada cierto tiempo, pues estamos celebrando la Santa Cena, pero lo hacemos en una remembranza de su nombre, ¿verdad? De una remembranza, hacer esto en memoria de mí. ¿Sí? Jesús no lo busca que sea cada año, cada que puedas, cada que te reúnas. O sea, la iglesia dicen que cada semana hacía la Santa Cena. ¿Por qué? Porque querían recordar, querían conmemorar. ¿Sí? Nosotros cada domingo nos reunimos y cada que queremos o podemos lo hacemos también la Santa Cena. ¿Por qué? Porque recordamos su amor. Pero el sacrificio ya fue dado y el sacrificio es suficiente y el sacrificio fue una sola vez por todos los hombres. ¿Por qué nos dice la palabra de Dios? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús es misionero. Si vamos a hacer misiones, si tú y yo nos vamos a convertir en misioneros, tiene que ser por amor, para compartir el evangelio, las buenas nuevas a todas las naciones y se conviertan en seguidores de Jesús. ¿Y por qué lo deberíamos de hacer? Porque Jesús ya nos puso el ejemplo, ¿verdad? O sea, dice que nosotros, ahí están las pisadas de Cristo, y dice, para que sigáis sus pisadas. O sea, tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Una de las pisadas de Cristo es ser misionero. Entonces, por eso también nosotros somos misioneros. Número 3, ¿por qué
tenemos que ser misioneros? Bueno, porque el Espíritu Santo es misionero, ¿sí? Porque el Espíritu Santo también nos enseñó a ser misioneros. Hechos capítulo 13, verso 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para que los he llamado. Número 3, verso. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjate, aquí la palabra de Dios nos dice, vamos a ver el siguiente versículo, verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. El mejor ejemplo no podemos encontrarlo que en la iglesia de Antioquía. Dieron sus mejores hombres a ser misioneros. Fíjate, ahí nos habla la palabra de Dios, como lo hemos venido estudiando en el libro de los Hechos, que se hizo un avivamiento, que la gente empezó a escuchar bastante, se empezaron a convertir, pero en medio de ese avivamiento, como vemos anteriormente también con Felipe, Dios saca a Felipe y lo lleva a predicarle a una sola persona, a un etíope eunuco, ¿eh? Y dices, pero ¿por qué? Si acá está mucha gente escuchando y Dios lo mueve para que vaya a predicarle a uno. Y así también Dios, aquí en medio de una iglesia que estaba floreciendo, que estaba grande, que había grande bendición, el Espíritu Santo dice: apártenme a sus mejores hombres, apártenme a los mejores, Bernabé y Saulo. ¿Quiénes son? ¿Quién podría presumir el día de hoy que es mejor que Bernabé y Saulo? ¿Sí? O sea, que cualquiera de ellos dos. Podríamos decir, yo soy mejor que Bernabé, yo tengo más dones, o yo tengo más poder en palabra, yo tengo más fruto, yo tengo más conocimiento de Cristo, yo tengo más. No, sinceramente no podemos. O sea, ellos son mayores en la fe que nosotros. Ellos nos rebasan en todas y cada una de esas áreas de madurez espiritual. Ellos tenían mayor madurez y en su propia iglesia ellos eran mayores que cualquiera de los que estaban ahí. Sin embargo, el Espíritu Santo, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice: entonces, habiendo y ayunado, orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fueron obedientes al Espíritu Santo. Dice: ellos entonces, enviados, ¿por quién? ¿Por la iglesia? Por el Espíritu Santo, ¿sí? No los envió la iglesia. O sea, la iglesia los bendijo, ayunó, oró por ellos, ¿sí? La iglesia obedeció lo que el Espíritu Santo mandó. ¿Pero quién los mandó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo los envió, ¿sí? El Espíritu Santo fue el que los envió a los mejores hombres de la iglesia de Antioquía. Una iglesia llena de profetas y maestros, una iglesia bendecida, una iglesia que pudo decir: no, mejor vamos a enviar a otros, mejor vamos a enviarlos después, mejor vamos a esperar un tiempo. No queremos quedarnos sin liderazgo, los necesitamos aquí. Pero no, se desprendió de sus mejores líderes y en obediencia al Espíritu Santo los enviaron a predicar a otros pueblos y plantar otras iglesias, ¿sí? Y dice: llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios. Las ciudades como Salamina, Iconio, Listra, Filipos, Corinto, Tesalónica, entre otras, no hubieran sido bendecidas con el evangelio si no hubiera habido una iglesia como Antioquía con carga y pasión misionera. Una iglesia donde su prioridad es misiones, es una iglesia bendecida y que bendice, ¿sí? Nunca le van a faltar siervos de Dios y siempre será saludable. No digo que no va a haber problemas, pero en medio de sus problemas será de bendición, ¿sí? A veces decimos: somos una iglesia pequeña, no podemos enviar a nadie, no podemos desprendernos de nadie, no podemos dejar de hacer cualquier persona que se vaya el día de mañana, no existe quien lo haga. ¿Ok? Pero de todas formas, aquí vemos cómo el Espíritu dice: a tus mejores hombres, mándalos.
¿sí? Y vemos cómo ellos también, en Hechos 14, ahorita no lo vamos a poner, pero vemos cómo en Hechos 14 ellos recorren, hacen un gran recorrido de diferentes ciudades. Ayer estábamos viendo el mapa, todo lo que recorrieron. Busca en Google, de repente ahí, primer viaje misionero de Pablo, y te vas a dar cuenta todos los kilómetros hasta parte del mar tuvieron que recorrer y tuvieron que ir a diferentes lugares donde el día de hoy es Asia, creo que es el país de Turquía, y estuvieron ahí haciendo diferentes predicaciones y teniendo fruto, persecución. A Pablo casi lo matan, tantas cosas que pasaron en ese viaje misionero, pero finalmente establecieron, se cumplió el objetivo, establecieron iglesias y ellos mismos dejan ancianos en las propias iglesias. Después de estar unas cuantas semanas ahí, ellos establecen iglesia y dejan personas. Como quien dice, oye, ¿cómo es posible que esta persona apenas llegó a tu iglesia, creyó en Jesús, le predicaste y ya en unas cuantas semanas ya le dices, bueno, pues aquí te dejo el púlpito, aquí tú le sigues, sigues predicando y orando por las personas? ¿Cómo sería posible eso? El día de hoy a muchos nos parecería a lo mejor hasta imprudente decir, oye, pues esa iglesia, ¿qué va a pasar? O sea, no son personas maduras, no conocen el evangelio, te vas y no hay de que, oye hermano, échame un telefonazo o te hago una videollamada o ponemos un proyector aquí, la predicación y tú estás en otro lado predicando. No, no existía nada de eso, ¿sí? Simple y sencillamente tú le dabas de boca en boca porque ni siquiera existía el libro escrito, le dabas de boca en boca el mensaje, orabas por la persona y le decías, bueno, ya escucharon ustedes 10 cómo es la predicación y el mensaje. Si este se desvía, pues tú le dices, y si este se desvía, pues tú le dices, y de entre todos ahí hacen un consejo para seguir insistiendo en la doctrina que les enseñamos, ¿correcto? Sí, ya lo entendimos. Bien, vámonos a la siguiente ciudad. ¿Sí me entiendes? Está tremendo. Ya después Pablo empieza a escribir cartas como a los Gálatas, en los cuales precisamente en ese primer viaje misionero él establece la iglesia ahí en Galacia, y ya les empieza a decir, bueno, ustedes han dejado esto, no están haciendo bien acá, cuídense de esto, y ya empieza a corregir ciertas situaciones en las cuales él se da cuenta que necesitan instrucción, ¿sí? Pero precisamente vemos cómo el Espíritu Santo los encomienda, les dice, vamos, adelante, deja tu comodidad, deja que simplemente estás, pues no sé, o sea, no te preocupes nada más por ti, sino también preocúpate por la gente que está exterior a ti, ¿verdad? ¿Por qué se nos ha encomendado a ser misioneros? También, número 5, ya hemos visto 4. La primera razón, dijimos, porque Dios, Padre, es misionero. Número 2, porque Jesús, Cristo, es misionero. Número 3, porque el Espíritu Santo es misionero. Número 4, porque la iglesia primitiva fue misionera también, ¿sí? Nuevamente vemos este mismo texto de Hechos capítulo 13, precisamente la iglesia cede a sus líderes, pero también si hablamos de que el Espíritu Santo es misionero, o sea, uniendo estos dos puntos, vemos que es el Espíritu Santo que elige a los misioneros, ¿sí? No fue alguien que evalúa títulos universitarios, no fue alguien que buscaba al desocupado, fue el Espíritu Santo que llamó a Bernabé, que Bernabé era un chipriota de formación sacerdotal, y llamó a Saulo, que era un hombre de escuela y formación teológica. Ambos, el Espíritu Santo los escoge, los designa para un ministerio específico, ¿sí? La iglesia, ¿qué hace? La iglesia los respalda. No es la iglesia que elige, sino la iglesia respalda la elección del Espíritu Santo, ¿sí? Y número 5, entonces, ¿por qué se nos encomienda a ser misioneros? Porque también dice la palabra específicamente, Mateo 28, 19. Por tanto, id, ¿sí? ¿Por qué tenemos que ser misioneros? Número 5, porque la palabra nos lo manda, ¿sí? O sea, simple y sencillamente porque es un mandamiento explícito de Jesús, no podemos hacernos hacia otro lado, ¿verdad? No podemos decir, bueno, es que esto se lo dijo a los discípulos, no. O sea, esto es una continuación, lo que hicieron los discípulos, nosotros somos creyentes, acuérdate que el mismo Jesús, cuando ora, antes de morir, ora por los discípulos y le dice por los que han de creer después por la palabra de ellos. Nosotros somos fruto
de los mismos primeros discípulos, de los apóstoles, porque sus palabras nos llegan hasta nosotros el día de hoy. Nosotros creemos en los escritos originales. A nosotros nos llega el mismo evangelio, como hemos hablado, el evangelio que predicó Pedro, el evangelio que predicó el primer mártir Esteban, el evangelio que predicó Pablo, el evangelio que predicó Bernabé. Ese mismo evangelio es el mismo evangelio que nosotros predicamos, ¿sí? Jesús murió para salvación de nuestros pecados. Arrepentíos, creed en Jesús como Salvador. Dice, dice, bautizándolos. Dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué enseñamos nosotros? Los mandamientos de Jesús, la palabra de Dios, lo que nos hablan los discípulos, lo que nos hablan los evangelios. Y aquí estoy con vosotros. Nos dice entonces la palabra que nosotros hemos recibido precisamente el mandamiento, ¿sí? Explícito de parte de Dios para nosotros también hacer discípulos nosotros mismos también, ¿verdad? Entonces, como iglesia, ¿cómo nosotros podemos cumplir precisamente con este mensaje? Bueno, pues realmente la palabra de Dios nos dice que la iglesia, así como decimos en Hechos capítulo 13, la iglesia respaldó a los apóstoles para que ellos pudieran cumplir con la misión. A veces nos tocará respaldar con nuestros propios recursos a misioneros que puedan salir de la propia iglesia o a las mismas misiones que haga la iglesia, las actividades evangelísticas de misericordia. Podemos apoyar, podemos participar, podemos ir, podemos hacer, pero siempre estar activos de alguna manera en esta encomienda de parte de Dios que nos ha dado de hacer discípulos. O sea, acuérdate, el mandamiento explícito está, y te vuelvo a repetir las razones. Dimos 5 razones. Número 1, porque Dios, el Padre, dice la palabra, no retara su promesa, sino Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Siempre ha sido misionero en la Biblia, el Padre, porque Jesús también descendió del cielo a venir por nosotros para salvarnos. Él cumplió su misión, misionero también Jesús. Número 3, el Espíritu Santo también es misionero. Él encomienda y dice, quítenme a estos dos, porque yo los escogí para que vayan afuera. Muchas veces se habla en el libro de los Hechos, que dicen, el libro de los Hechos de los Apóstoles no debería de ser llamado así, debería ser llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿ya? Porque ves por todos lados al Espíritu Santo haciendo su obra, y desde el principio dice Jesús, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ves que viene el Espíritu Santo y revoluciona la vida de la iglesia. Y después la iglesia ya estaba muy cómoda, como que se les estaba olvidando que Jesús les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y como que los discípulos se quedaron en Jerusalén y dijeron, ay, mira qué padre, ya creyeron muchos, estamos todos aquí reunidos, alabamos a Dios precioso, nos encanta estar. Y de repente dice Dios, ah, sí te encanta. Bueno, pues Esteban se muere. Y entonces empieza la persecución y todos empiezan a correr por todos lados, pero ya cuando empiezan a correr, dicen, sí es cierto que Jesús nos dijo que predicáramos, ¿verdad? Pues donde llego, predico. Y empezaron a predicar por todos lados. Ya después estaban medios establecidos, la iglesia en Antioquía también exitosa, muy bien, plantada y demás. Y dice el Espíritu Santo, no, espérate, tienes estos dos que son súper buenos para predicar, vámonos, sácalos. O sea, necesito que los envíes. Hacen su viaje misionero y regresan a su iglesia madre. Regresan después del viaje a Antioquía, Pablo y Bernabé. No es que se hayan ido, regresaron a su iglesia, pero regresaron ya después de haber plantado otras iglesias, cumpliendo el objetivo, cumpliendo el mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos podemos quedar el día de hoy en nuestro corazón? Precisamente que la iglesia primitiva también fue misionera y que nosotros debemos de también ser misioneros. ¿Cómo podemos ser misioneros? Hablando la palabra de Dios, ¿sí? O sea, no solamente quiere decir que mañana te voy a decir, ya no vengas aquí, vete a otro lado. No, porque muchas veces la gente llega a ser como desordenada, o sea, más bien se hace un desorden en el sentido de que la gente va y viene y anda recorriendo lugares.
No, o sea, aquí la cuestión no es dejar de congregarte, sino la cuestión es cómo podemos nosotros en nuestra propia vida procurar ganar a otras personas, que no se te quite de tu mente esa necesidad que Dios impone al Hijo de Dios de ser útil para la obra de Dios, de predicar, de invitar a lo mejor a alguna persona a venir a la iglesia. No solamente el predicar es dar un folleto y ya, o simplemente compartir y ya, sino también tratar que esos creyentes, acuérdate, dice, id y haced discípulos. No dice Jesús, ve y predica ambulantemente y ya. No, sino dice, haced discípulos. ¿Cuál es el objetivo? Que esos discípulos formen parte de tu iglesia. ¿Sí? O sea, atraer personas, ¿verdad? Un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que tú puedas invitar a la iglesia, siempre será recibido. Aquí, como ves, podemos recibir a varias personas, entonces también es como que la parte misionera, decir, bueno, vamos a traer, y ya cuando estemos llenos aquí y ya no quepa un alfiler, bueno, entonces ahora sí decimos, ahora sí, pues vámonos a ver qué otra cosa hacemos, ¿verdad? Ya veremos entonces a dónde nos vamos, o de aquí pues mandamos a otra persona. Pero mientras tanto, el quehacer de la iglesia es, ¿qué más puedo hacer para que otros también vengan a conocer a Cristo? También vengan, yo le predico en la semana, nos reunimos, estamos contentos, y después vente a la iglesia. Y ya vino a la iglesia, ok, entonces ahora vamos a seguir y vamos a invitar a otro. Y así nos vamos, se va extendiendo el fuego, se va extendiendo la palabra. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es misionero, porque nuestro Salvador es misionero, porque nuestro Dios, el Espíritu Santo, es misionero, porque nuestros padres de la iglesia fueron misioneros, y porque a nosotros se nos ha enseñado que debemos ser misioneros. Amén. Vamos a orar, si nos ponemos en pie, pedir a Dios que bendiga en esta mañana tu vida, que realmente podamos atender el llamado de Dios. Hoy, así como el Espíritu Santo dijo en Antioquía, apartadme a Pablo y Bernabé, así también hoy nos hace un llamado y nos dice, id, haced discípulos. La palabra de Dios nos llama a brillar en medio de un mundo oscuro, en medio de un mundo tan necesitado. La gente necesita este mensaje, la gente necesita creer en Jesús, y nosotros también necesitamos hacer su obra, porque toda potestad es dada a Dios. Padre, te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra. Tú nos has enviado a predicar el evangelio, no nos envías solos, sino nos dices, estoy ahí con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Podemos confiar en que tú estás en cada plática, en cada esfuerzo, en cada palabra que podemos cruzar con una persona a lo largo de la semana. Tú estás ahí presente, Señor. Que con esa autoridad, que con esa confianza podamos también decirle a una persona, te invito a mi iglesia, te invito a escuchar la palabra, que podamos tener ese corazón misionero, así como tú nos enseñaste a ser misioneros. Padre, te damos gracias por esta semana que comienza, que tú la bendigas, bendice nuestros hogares, nuestras familias, provee salud a las personas que hoy necesitan de salud. Te pedimos por los hermanos que tengan esa necesidad de ser sanados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios podemos tomar asiento.